El 26 de febrero de este 2021, el New York Times publicó en su sección de opinión un artículo de Carl Zimmer titulado La vida secreta de un coronavirus. Su contenido me pareció tan relevante y tan ilustrativo que me decidí a compartirlo con ustedes. Queda entonces claro de antemano que todo el mérito pertenece a Carl Zimmer y que la referencia del New York Times la encuentran de primera en la descripción del video y que les recomiendo leer la publicación. Y es que Carl Zimmer no es ningún aparecido, se trata de uno de los mejores escritores de ciencia de la actualidad. Ha escrito 13 libros y publicado un montón de columnas. Su último libro tiene que ver con el tema del artículo que acaba de publicar. Se llama En el filo de la vida y tiene que ver con la búsqueda de lo que significa estar vivo. Está para preventa en pasta dura y en Kindle. Yo ya ordené mi copia porque su forma de escribir y los temas a los que se refiere me cautivan de muchas maneras. Ahora bien, si quieren continuar conmigo, solo puedo prometerles que voy a presentarles los puntos principales de esta publicación en un formato amigable, como siempre, complementado con información y referencias adicionales cuando lo considero relevante. No les voy a leer el artículo de Zimmer porque eso no tendría sentido. Lo que hago es comentar la publicación y motivarlos a leerlas e incluso a suscribirse al New York Times, una de las pocas fuentes confiables de información que quedan en la actualidad. De todos modos, algo habrá de aportar un video de este estilo porque entre la lectura inicial, la investigación adicional, la redacción del guión y el resto de las actividades implicadas en un video como este, invierto cerca de 90 minutos de trabajo por cada minuto de video que ustedes ven. Si lo disfrutan la mitad de lo que yo lo disfruto haciéndolo, vale la pena que se queden hasta el final. En cualquier caso, para tratar de entender qué tan vivos están los virus, hice este video. Para empezar, cosa que nos vamos a ahorrar, Zimmer describe en algunos párrafos la forma como esta pandemia está afectando la vida en el planeta y la especie humana, hasta el punto de coincidir con la información o con la afirmación que ha hecho la UNICEF, que nos advierte que esta epidemia podría producir la pérdida, entre comillas, de toda una generación. Pues bien, en el centro de semejante problema está una burbujita lipídica con unos pocos genes en su interior. Esta partícula viral mide cerca de 100 nanómetros, tan pequeña que 1.000.000 de millones de estos virus, el equivalente a 1 trillón en los Estados Unidos, pesan menos que una gota de lluvia. Desde que este virus se descubrió hace poco más de un año, se ha producido un frenesí de investigación sobre él y hemos aprendido muchas cosas. Sin embargo, aún tenemos muchas preguntas sin responder y cabalgando sobre el mar de dudas que tenemos está la pregunta mayor: ¿por qué no hemos podido establecer si el SARS-CoV-2 está vivo o no? Los científicos llevan un siglo, o mejor dicho, desde que estos patógenos se descubrieron, discutiendo si los virus son o no organismos vivos. El asunto no es para nada sencillo, no solo porque los virus son unos bichos bien raros, sino también porque la ciencia no se ha podido poner de acuerdo en lo que significa estar vivo, y así la cosa se pone complicada. La vida puede parecer una de las características más obvias del universo, pero resulta notablemente difícil trazar líneas nítidas que dividan o que la dividan del resto de la existencia. Y no crean que el problema surge solo con los virus, porque de acuerdo con algunas definiciones muy populares de vida, suele incluso ser difícil saber si un conejo está vivo o no. En este punto, la biología se conecta mucho con el cuento de Pinocho, pero eso es otra historia que algún día les cuento. En cualquier caso, por miles de años la humanidad solo supo de los virus por las enfermedades que producían, a las cuales los médicos les pusieron nombres como viruela, sarampión o gripa. A finales del siglo XVII, Leeuwenhoek describió las bacterias y otras sorpresitas mirando gotas de agua en su microscopio, pero no pudo ver ningún virus. Aun cuando los científicos descubrieron los virus 2 siglos más tarde, seguían sin dejarse ver. El descubrimiento de los virus se dio a finales del siglo XVII, cuando los científicos estaban sacando un ojo con una enfermedad que se conocía como la enfermedad del mosaico del tabaco. A pesar de que las hojas se atrofiaban y se llenaban de manchas, los investigadores no encontraban ni bacterias ni hongos que fuesen responsables del problema.
Lo que sí sabían era que si le inyectaban savia de una planta enferma a una sana, esta última también se enfermaba. Decidieron entonces pasar la savia por filtros de porcelana y obtenían un líquido libre de células que sin embargo seguía transmitiendo la enfermedad. A ese líquido les dio por llamarlo entre comillas fluido vivo y contagioso. Un científico holandés llamado Martinus Beijerinck estaba convencido que el famoso fluido debía tener algún agente contagioso y a pesar de no poder encontrarlo, usó la palabra latina que describe un veneno y le puso a su agente contagioso un nombre: virus. A comienzos del siglo XX, otros científicos empezaron a encontrar virus que infectaban células humanas. De hecho, se encontraron virus que infectaban todo tipo de células. Hay unos llamados bacteriófagos o fagos, ya que estamos en confianza, que solo infectan bacterias u organismos unicelulares. Por décadas los virus permanecieron invisibles, solo presentes en los famosos fluidos vivos y contagiosos, hasta que en 1930 se inventó el microscopio electrónico, herramienta con el poder suficiente para dejarnos ver el mundo de los virus. Aparecieron entonces virus de todas las formas imaginables. El SARS-CoV-2 pertenece a los coronavirus que fueron llamados así en 1967 por Jun Almeida por el halo que tenían las proteínas tipo espiga que hacen parte de la burbujita lipídica de la que habíamos hablado que contiene los genes virales. Al parecer, el virus le recordaba a esta doctora la imagen que produce un eclipse total de sol cuando se hace visible la llamada corona solar. Vaya uno a saber qué tanto de esto es mito y qué tanto es realidad, pero ese es el origen del nombre de los coronavirus. Los científicos no solo se conformaron con ver los virus en microscopio, sino que empezaron a estudiar sus componentes. Resultó ser que no solo es el tamaño lo que los diferencia a los virus de la vida tal y como la conocemos. Se descubrió además que los virus no jugaban con las mismas reglas que la vida celular. Los virus están como nosotros hechos principalmente de proteínas, sin embargo, no poseen la maquinaria para fabricarlas ni las enzimas que se requieren para convertir los alimentos en combustible o para descomponer los residuos. La naturaleza muy extraña de los virus salió a la luz justo cuando los científicos estaban reescribiendo su definición de vida en el nuevo lenguaje de la bioquímica. Lo que pasó es que los virus no cuadraban con sus definiciones. Se multiplicaban pero no se alimentaban, no crecían y no se reproducían. Simplemente invadían las células y las forzaban a fabricar nuevos virus. En 1935, un científico llamado Wendell Stanley le mostró al mundo lo raros que podían ser los virus. Este señor le sacó todo el agua al virus del mosaico del tabaco hasta convertirlos en cristales que se podían almacenar, como si fueran sal de mesa. Meses después le volvió a poner agua a los cristales y estos se convirtieron de nuevo en virus capaces de enfermar de nuevo plantas de tabaco. Cuando Stanley anunció la resurrección de estos virus, el New York Times quedó con la boca abierta y publicó que, abro comillas, se sabe ahora lo suficiente sobre la materia para asegurar que puede haber cosas entre el cielo y la tierra que no están ni tan vivas como una anguila ni tan muertas como una roca. Y luego dicen en el New York Times: a la luz del descubrimiento del Dr. Stanley, la vieja distinción entre vida y muerte pierde parte de su validez. Dicho de otra manera, ahora no sabemos bien qué está vivo y qué no lo está. Mientras Stanley andaba resucitando virus, otros científicos se percataron que los genes codificaban rasgos físicos de los seres vivos y que en ocasiones una mutación de dichos genes podía alterar, por ejemplo, el color de los ojos de las moscas u otras características similares. A fines de la década de los 20, en el siglo XX por supuesto, se descubrió que los rayos X podrían producir mutaciones en los genes de las moscas. Esta radiación entraba en las células y alteraba los genes, con lo que se vieron mutaciones que hacían, por ejemplo, que las moscas produjeran crías que morían cuando apenas eran larvas. Pronto se descubrió que los rayos X podían hacerle lo mismo al virus del mosaico del tabaco. Cuando se irradiaban los virus ya no eran capaces de hacer que las células de las plantas produjeran más virus. Con estas observaciones, los investigadores concluyeron en 1936 que los virus mutaban y por lo tanto deberían también tener genes en su interior, como las estructuras de las moscas y las nuestras, por supuesto. Fue en la década de los 40 cuando se pudo empezar a entender la verdadera naturaleza de los genes.
Se descubrió que tanto en los humanos como en otras formas de vida basadas en células, los genes estaban hechos de una doble cadena de ADN, o sea, de ácido desoxirribonucleico. Desgranemos un poquito esta mazorca y verán que no es tan complicado. El ácido desoxirribonucleico o ADN es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de unos monómeros denominados nucleótidos. Se forman largas cadenas y algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos de ácidos nucleicos, el ADN, que ya lo mencionamos, y el ARN o ácido ribonucleico. Un monómero es una molécula pequeña que está unida a otros monómeros, a veces a cientos de miles, por medio de enlaces químicos generalmente covalentes, formando macromoléculas llamadas polímeros. Un enlace covalente entre dos átomos se produce cuando estos átomos comparten electrones del último orbital. Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un nucleósido, o sea, una pentosa y una base nitrogenada y un grupo fosfato. El nucleósido es parte del nucleótido o es la parte del nucleótido formada únicamente por la base nitrogenada y la pentosa. Los nucleótidos son entonces los monómeros de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, en los cuales forman cadenas lineales de miles o millones de nucleótidos. También realizan funciones importantes como moléculas libres, como por ejemplo el ATP o el GTP. Pues bien, ya habíamos dicho que en los seres humanos y en todas las demás formas de vida celular, los genes están hechos de ADN de doble cadena. Un gen es una unidad de información en un locus de ácido desoxirribonucleico o ADN que codifica un producto génico, ya sea proteínas o ARN. Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Los genes se encuentran en los cromosomas y cada uno ocupa en ellos una posición determinada llamada locus. El conjunto de genes de una especie lo llamamos genoma. Para poder descifrar la información codificada en un gen, una célula fabrica una versión correspondiente a partir de una molécula llamada ARN. Luego lee el ARN como si este fuera un molde para producir una proteína. Muchos virus también utilizan el ADN para sus genes. Otros, como los coronavirus, tienen genes hechos de ARN. Los científicos se han dado cuenta que los virus pueden secuestrar nuestras células porque tienen algo profundo en común con nosotros, es decir, escriben sus recetas en el lenguaje de la vida. Resulta que esas recetas pueden ser exquisitamente cortas. Los humanos tenemos 20.000 genes más o menos que codifican proteínas. El SARS-CoV-2 tiene solo 29. Otros virus poseen 10 o menos genes. Como ya podrán ir deduciendo, la genética moderna pone a los genes en el centro de las nuevas definiciones de lo que es la vida. Lo que hace que los virus se nos vuelvan cada vez un dolor de cabeza mayor desde el punto de vista de esta definición. En 1992 hubo una reunión patrocinada por la NASA para hablar sobre la posibilidad de que existiese vida en otros mundos y la única conclusión que pudieron sacar inicialmente era que tenían que ponerse de acuerdo sobre el tema de la conversación, es decir, sobre lo que entenderíamos por vida. La discusión se fue complicando. La gente de la NASA estuvo de acuerdo en que un ser vivo debería tener por lo menos metabolismo, algún metabolismo que provea el material y la energía que un organismo necesita para hacer copias de sus genes y pasarlos a la siguiente generación. Siendo así, en la medida en que los genes se replican, empiezan a mutar y esas mutaciones son la materia prima de la evolución que le permite a la vida adaptarse a su entorno. Para el final de la reunión, la lluvia de ideas allí generada terminó destilada en una corta definición simple. Según la NASA, abro comillas, la vida es un sistema químico autosuficiente capaz de experimentar evolución darwiniana. Cierro comillas. Piensen con cuidado. Si nos ponemos a hablar de evolución, entonces los virus son los campeones porque mutan mucho más seguido que las formas de vida celulares, lo que les permite evolucionar muchísimo más rápido. Los virus que infectan animales han evolucionado para infectar los humanos.
El virus del SIDA, por ejemplo, proviene de un virus de los primates, la influenza de las aves y el SARS-CoV-2 de los coronavirus de los murciélagos. Es un hecho que en solo los 2 últimos meses la evolución ha hecho rejuvenecer la pandemia. Los linajes del SARS-CoV-2 están adquiriendo mutaciones que les dan una verdadera ventaja competitiva. La selección natural está desencadenando oleadas de nuevas variantes en varios países, lo que hace temer que las vacunas existentes no funcionen tan bien como se esperaba en un principio. Lo que pasa es que la evolución de los virus apenas cumple con una parte de la definición de vida de la NASA. Los virus tendrían que ser sistemas químicos autosuficientes y claramente no lo son. Para decirlo de otro modo, de acuerdo con la definición de vida de la NASA, la que usamos para buscar vida extraterrestre, los virus no están vivos. Pero puede que existan otros organismos que tampoco quepan en esta definición. En una conferencia en 1947, Albert Szent-Györgyi, un bioquímico húngaro, premio Nobel de Medicina, dijo que a lo mejor un conejo no cumplía con la definición de vida porque, abro comillas, un conejo nunca podría reproducirse y si la vida se caracteriza por la autorreproducción, un conejo no podría llamarse vivo en absoluto. Lo que Szent-Györgyi quería decir realmente es que no es posible construir una definición de vida. El sustantivo vida no tiene sentido para él, es decir, según este señor no existe tal cosa. Si uno quiere argumentar que un conejo aislado sí está vivo porque pertenece a una especie que puede autorreproducirse, debería tener en cuenta lo que le pasa a la Molinesia amazónica o Poecilia formosa. Este pequeño pez de agua dulce vive en las aguas cálidas y frescas entre el río Tuxpan en el noreste de México y el río Grande y el río Nueces en el sur del estado de Texas. Pues resulta que la Molinesia amazónica evolucionó hace 280.000 años como un híbrido entre la Molinesia atlántica o Poecilia mexicana y la Molinesia aleta de vela o Poecilia latipina. De este cruce de especies surgió una nueva especie con un sistema muy especial de reproducción. Todas las Molinesias amazónicas son hembras y solo producen hijas que son de hecho clones de ellas mismas. Otro asunto curioso con este pececito es que no abandonó para nada el sexo. Para que sus huevos se puedan desarrollar, la Molinesia amazónica copula con un macho de una de sus especies precursoras. Cuando el esperma alcanza los huevos, la Molinesia amazónica los destruye con enzimas porque no necesita ni quiere los genes masculinos. Todo lo que busca es un mecanismo que desencadene la reproducción. A este tipo de reproducción se le conoce como ginogénesis. Es así como la Molinesia amazónica, los conejos y los virus ponen en aprietos a los que pretenden trazar líneas muy definidas en torno a lo que entendemos como vida. Una Molinesia amazónica no puede reproducirse, pero 2 Molinesias amazónicas tampoco. De hecho, la especie como tal es incapaz de producir de descendencia a ella sola. Son parásitos sexuales que dependen de otra especie para poder reproducirse. Si la vida debe definirse como una especie que puede autorreproducirse, entonces estos peces aparentemente ordinarios se encuentran bastante en el límite. Como los científicos parecen estar enredados en un océano de definiciones, quizás la filosofía pueda ayudarnos. Por extraño que pueda parecernos, Erik Pearson, un filósofo de la Universidad Sueca de Lund, sugiere que deberíamos mirar la vida de la misma forma en que miramos los juegos. La cosa es que uno en realidad no piensa mucho acerca de los juegos. Los niños no se ponen a mirar los juegos que están en los anaqueles de las tiendas preguntándose qué son esas cosas tan raras. Pero si a uno le da por preguntarse qué diablos es un juego, se puede enredar de la misma forma en que se enreda preguntándose qué es la vida. Si uno trata de responder la pregunta con una lista de requisitos, probablemente fallará. Algunos juegos tienen ganadores y perdedores, pero otros son abiertos. Algunos juegos utilizan fichas, otros tarjetas, otros bolas de bolos, etc. Algunos juegos los jugadores cobran por jugar, en otros pagan por jugar, endeudándose incluso en algunos casos. Creo que estos argumentos ilustran bien el punto. En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el filósofo Ludwig Wittgenstein reflexionó sobre la paradoja de los juegos. Podemos saber qué son los juegos sin definiciones estrictas porque pensamos en ellos como si estuviesen en una red de conexiones. Si uno los mira, no puede identificar una característica que sea común para todos los juegos. Sin embargo, podrá encontrar toda una serie de aspectos similares o afines. Siendo así,
Pearson y sus colegas sostienen que deberíamos ver la vida de la misma manera en que vemos los juegos. No tiene sentido tratar de trazar una línea divisoria clara y concreta en torno a la vida. Los seres vivos están unidos es por características que los hacen lucir relacionados. Puede que los ratones del Amazonas no vivan exactamente igual que nosotros, pero se parecen mucho más a nosotros que los virus. Y los virus a su vez son mucho más parecidos a nosotros que las piedras de un río. En los últimos años, un científico francés llamado Patrick Forter le ha dado una nueva vida al debate sobre los virus, argumentando que los estamos mirando desde el ángulo incorrecto, pues los científicos que afirman que un virus no está vivo lo ven flotando aislado como una envolturita que contiene un conjunto inerte de genes. Lo que Forter argumenta es que un virus aislado representa solo una parte de su ciclo. Cuando un virus infecta una célula, el virus reorganiza completamente todo el laberinto de reacciones químicas de dicha célula, con la idea de que deje de trabajar para mantenerse con vida y empiece mejor a fabricar virus. La célula se convierte entonces en un nuevo tipo de vida con un nuevo objetivo, controlada por un nuevo grupo de genes. A ese nuevo tipo de vida podríamos llamarlo, entre comillas, virocélula. En este punto del ciclo del virus está tan vivo como la célula que atacó. Mientras que el sueño de una célula normal es producir 2 células, el sueño de una virocélula es producir 100 o más virocélulas nuevas. Esta historia de la virocélula no ha sido aceptada del todo por la comunidad científica. Muchos la encuentran alejada de la lógica y algunos la describen incluso como simplemente una licencia poética, es decir, como un simple juego de palabras. Sea como sea, cuando el Comité Internacional de Taxonomía Viral estableció el sistema moderno de clasificación de los virus, los definió como organismos no vivientes. De todos modos, no deja de ser como extraño que la gente quiera dejar a los virus por fuera de la lista de organismos vivos. Es que resulta que la lista de este tipo de organismos es enorme. Hay más virus en 1 litro de agua marina que seres humanos en todo el planeta. Si pudiésemos contar todos los virus de la Tierra, sobrepasarían el conteo de todas las formas de vida basadas en células por un factor de por lo menos 10, que es muchísimo. Debemos también tener en cuenta que la diversidad de los virus es colosal. Algunos virólogos han estimado que debe haber billones de los nuestros, o sea, de los de miles de millones, de especies de virus en el planeta. Cuando los virólogos encuentran nuevos virus, a menudo son de un linaje importante que nadie conocía antes. Nosotros, los pajareros y los ornitólogos también, nos ponemos felices cuando se descubre una nueva especie de ave. Imagínese lo que sería descubrir un día toda la clase aves de un solo trago. Así debe sentirse ser virólogo. No se ve sencillo entonces sacar semejante variedad y cantidad de organismos de la definición de vida. Hacerlo podría también implicar que no vamos a tener en cuenta el poder que los virus tienen sobre sus anfitriones. El SARS-CoV-2 ha matado a millones de personas y ha sumido a la economía en el caos y ha hecho estragos en los ecosistemas y la atmósfera del planeta. Otros virus causan estragos todos los días en otras especies. Pillen bien cómo es la cosa. En el océano, los fagos invaden a los microbios huéspedes 100.000 millones de billones de veces por segundo. Matan entre el 15 y el 40% de las bacterias de los océanos del mundo cada día, y de esas bacterias trituradas se derraman miles de millones de toneladas de carbono para que otras criaturas marinas se den un festín. También es cierto que los virus también pueden tener relaciones amistosas con otras especies. Puede que el SARS-CoV-2 esté matando a miles de personas al día, pero nuestro cuerpo alberga billones de fagos, incluso cuando estamos en perfecto estado de salud. Hasta ahora, los científicos han identificado 21.000 especies de fagos que residen en nuestros intestinos. Más de 12.000 de ellos han salido a la luz en un único estudio publicado este mismo mes. La mayoría de estos virus residentes infectan a las bacterias, hongos u otros organismos unicelulares que viven en nuestro interior. Algunos estudios sugieren que nuestros virus residentes ayudan a mantener el equilibrio de nuestra naturaleza interior, impidiendo que una especie se descontrole y nos enferme. Algunos virus incluso llevan consigo genes que ayudan a sus huéspedes a prosperar. Algunos fagos oceánicos flotan de un huésped a otro portando genes para la fotosíntesis.
Los microbios que infectan aprovechan mejor la luz solar, lo que significa que el oxígeno que respiramos nos lo traen en parte los virus. Nuestra propia vida depende del ADN de los virus, que ha formado parte de los genomas de nuestros antepasados durante millones de años. Hoy en día somos portadores de unos 100.000 fragmentos de ADN viral que constituyen el 8% del genoma humano. A veces la evolución toma prestados los propios genes de los virus. Muchos virus fabrican una proteína que hace parte de su célula huésped y que hace que se fusione con otra vecina. Los virus fabricados por la célula infectada tendrían así una ruta fácil hacia un nuevo hogar. En nuestros antepasados mamíferos, uno de esos virus se incrustó en su genoma. Los mamíferos comenzaron a utilizar su gen de fusión celular para fabricar proteínas en la placenta. La proteína convierte la placenta en una capa de células interconectadas que pueden extraer los nutrientes de las madres y entregarlos a los embriones. Todo un logro para un bicho que puede no estar vivo. No quiero extenderme más. Para tratar de resumir el mensaje, podemos decir que si los virus no tienen vida, la falta de vida está muy atada a nuestro propio ser. Cuanto más aprenden los científicos sobre el mundo de los seres vivos, desde los cigotos hasta los virus pandémicos, más difícil les resulta localizar los límites de la vida. ¿Qué significa exactamente estar vivo? ¿Será que está vivo un virus? ¿Lo está un feto? Hay mucha tela por cortar en este campo de la ciencia. No veo la hora de que salga el filo de la vida para leerlo y entender un poco mejor esto que nos está pasando. Ya ordené mi copia para Kindle y espero que alguno de ustedes se motive y haga lo mismo. Mientras tanto, cuídense mucho, cuiden a los demás y no se relajen porque las cifras de contagio estén más bajas en estos días. Así son las epidemias. Cuando parecen estar derrotadas, pueden resurgir con más violencia de la esperada y por lo tanto, en lugar de aflojar, tenemos que aumentar nuestras precauciones. Esto ha sido todo por este video. Los invito a compartirlo en sus redes, a regalarle un like y a suscribirse al canal activando la campanita, la de allá abajo, que les garantiza que les van a avisar cuando suba un nuevo video.